Ahí estamos grabando. Se siguen uniendo compañeros. Bueno, repito, para los que no estaban, mi nombre es Camila Etulain, yo soy graduada adscripta de la cátedra. Estuve ausente un tiempo bastante largo porque fui mamá recientemente, así que bueno, recién ahora me estoy reincorporando. Por eso esta es mi primera clase a través de Zoom. Así que bueno, les pido de vuelta que me tengan paciencia, que cualquier cosa me interrumpan, si no se escucha bien, si se escucha muy cortado, necesitan que repita, por favor que me avisen. Y bueno, hoy vamos a ver la unidad número 20, que es la tercera parte del contrato de compraventa. Las dos anteriores la vieron con el profesor Cachín. Ahora vamos a que habla del boleto de compraventa. Bien, voy a compartir pantalla y empezamos. Cualquier cosa me avisa. Si tengo que admitir a alguien más. Más o menos esperan el resto de los profesores espera más o menos 10 minutos. Bien. Comparto pantalla entonces. Ahí estamos. Esperen. Vamos a ponerlo acá, si no molesta. Estamos. A ver que adquieran en la sala. Ahí está. Ingresó una nueva persona. Perdón. Profe, una pregunta. ¿Usted dijo la unidad 20, segunda parte o tercera parte? Perdón, unidad 21 sería, ¿no? En el programa, la tercera parte Pero, de contrato de compraventa. pero boleto de compraventa está en la unidad 20, segunda parte. Por eso le preguntaba. No, es la bolilla 20, compraventa, tercera parte. Ah, listo, gracias. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿La estoy compartiendo sí, bien? profe. Pregunto. Sí, Sí, profe, profe. sí, 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 perfecto. yo al menos. Sí, Bueno, se ve bien. empezamos entonces. Profe, ahí en el chat de Zoom pusieron si podíamos desactivar las cámaras porque le anda medio Bien, trabado, espectacular. así anda un poquito mejor. Bueno, Bien, sí. Profe, en Que yo realidad es su desactive la internet. cámara o que el resto. Que a usted el estar compartiendo y el estar con la cámara se ve que Mi le está internet consumiendo se mucho escucha ancho. cortado. Claro, sí. Si a ustedes no les molesta no verme, saco la cámara y dejamos solamente la filmina. Sí, no hay problema. Mejor, profe, mejor.
Se fue la profe. Sí, Me parece que se fue la Fermina, ¿o no? Se O fue, todavía sí. sigue compartiendo pantalla. Se fue la profe directamente. la profe. Jazmín, estate atenta que la vas a tener que aceptar cuando se vuelva a sumar. Jazmín Campbell. ¿Y cómo hago eso? Me parece que estoy grabando yo ahora. Estoy con el Claro, no celular. importa porque se graba en la nube, no importa. Ah, ok. Desplegala donde te dice participantes y ahí Sí. cuando se sume te va a aparecer Camila Tulain, admitir. Ah, ok. Ahí está, ya está. Me parece la profe. Perdón, se me desconectó. A ver si puedo compartir pantalla. Jazmín, tenés que No, se poner inhabilitó. Sí, la a estoy buscando Camila. para... Acá. Ahí está. No me estaría dejando compartir pantalla. Ahí está. A ver, ahí me está dejando. Perdón, ¿eh? Disculpen. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Yo sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿O se escucha cortado? Bueno, cualquier cosa me avisan y si no apagamos las cámaras, así hay mejor conectividad. Bien. Bueno, la compraventa inmobiliaria, como seguramente la vinieron viendo con el profesor Fachín, exige el otorgamiento de la escritura pública y también la registración, pero esto a los fines solamente de la oponibilidad. ¿Bien? ¿Qué pasa si no se cumple con la forma del contrato? Bien, vamos a tener un contrato de compraventa, la forma del contrato sería escritura pública. Si no se hace por escritura pública, vamos a tener un contrato de compraventa, en este caso boleto de compraventa, pero no vamos a tener la formalidad exigida por la ley. Lo cierto, que seguramente todos conocen, es que el tráfico de los negocios, la burocracia registral y los costos altísimos para realizar una escritura pública han generado en la actualidad la difusión masiva del boleto de compraventa como un instrumento para sellar este tipo de operaciones. Bien, no como forma de sustituir las formalidades que exige la ley, sino que se utiliza el boleto de compraventa como un instrumento mediante el cual las partes se obligan a cumplir con la formalidad que exige la ley. Bien, el problema, la difusión de este boleto de compraventa masiva, lo que generó fue diversos interrogantes en la doctrina y hasta en la jurisprudencia, más que nada respecto a la naturaleza jurídica que tiene este boleto de compraventa hoy en día, sobre todo aquellas cuestiones referidas a la oponibilidad del boleto de compraventa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, en vez de hacer una compraventa inmobiliaria por escritura pública y registrarlo, lo hago por un boleto de compraventa, que es un instrumento privado que se firma entre las partes? ¿Qué pasa con respecto a, por ejemplo, si al titular registral del dominio le traban una medida cautelar sobre el inmueble, o, peor, cae en concurso o en quiebra? Bien, este es el interrogante. El Código de Vélez y el Código Civil y Comercial Nuevo reputan a la compraventa como un contrato consensual. Pero en el caso de la compraventa inmobiliaria, como en otros casos especiales, se exige la forma específica, en este caso, de la escritura pública. Esto estaba establecido en el Código de Vélez, en el artículo 1184. Y en el artículo 1185, lo que establecía Vélez era que aquella
compraventa inmobiliaria que se hiciere por otra forma que no sea la escritura pública, no iba a ser válida como tal, pero iba a ser válida como un instrumento en el que las partes se obligan a escriturar. Acá es donde se apoyan las teorías de la doctrina, la parte de la doctrina que considera como un contrato preliminar. Vamos a tener dos opiniones en doctrina. Los que consideran al boleto de compraventa como un contrato preliminar y los que consideran al boleto de compraventa como un contrato propiamente dicho. Los que consideran al boleto de compraventa como un contrato preliminar, no sé si ustedes se acuerdan lo que es el contrato preliminar, ¿alguno se acuerda? Es un tipo de contrato donde las partes se obligan en el futuro a hacer otro contrato. Claro, exactamente. Los que se apoyan en la teoría de que creen que es un contrato preliminar, es decir, el acuerdo de voluntades por el cual las partes se van a obligar a celebrar un contrato futuro, se apoyan en este artículo, en el artículo 1185, que establece que es nulo el contrato de compraventa inmobiliaria que no se realice por escritura pública, pero que va a ser válido como contrato preliminar, como contrato en el que las partes se obligan a escriturar en futuro. Ahí en ese artículo es donde se apoyan este tipo de corrientes, ¿bien? Esto no es menor, porque, ¿qué pasa? Como no se considera al boleto de compraventa como un contrato propiamente dicho, primero, no tiene efectos persecutorios sobre la cosa. Segundo, que el incumplimiento solo va a dar un derecho creditorio al comprador, pero no va a dar derecho a recuperar o a obtener la cosa. Y tercero, que tampoco queda protegido, como ya lo mencioné anteriormente, si se traban medidas cautelares al titular registral o si el titular registral cae en concurso o en quiebra. Por eso, esta desprotección, que era evidente y por la cual se generaban muchos abusos, generó que en el año 1967, con la famosa Ley 17711, se le otorgara al boleto de compraventa otra jerarquía para poder prevenir y sanear estas injustas situaciones. Y esta ley lo que hizo, perdón, no cambié la filmina, no la cambio. Esta ley lo que hizo fue eliminar la nulidad que establecía el artículo 1184, dejan de ser nulos los contratos de compraventa inmobiliaria que se hagan, perdón, tengo gente, voy a admitir. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahí estamos. Bueno, lo que hace la sanción de la ley 17711 va a eliminar la nulidad que establece el artículo 1184, que establecía que eran nulos los contratos de compraventa inmobiliaria que no se hicieran por escritura pública, y además va a incorporar el artículo 1185 bis, que va a decir que aquellas compraventas de inmuebles que se hicieren a favor de adquirentes de buena fe van a ser oponibles al concurso o a la quiebra del vendedor, siempre y cuando el adquirente haya pagado el 25% del precio. Ahora, después lo vamos a desglosar bien. Pero bueno, en estos casos, el juez va a poder la escritura traslativa de dominio. ¿Bien? Ahora bien, volviendo a las dos teorías, en los que Perdón, ¿qué va a poder hacer el juez? Va a poder otorgar la escritura en favor de esa persona que firmó el boleto de compraventa. Es decir, antes de la ley 17711, el boleto de compraventa no tenía oponibilidad. Si vos comprabas un inmueble
a través de un boleto de compraventa, que es un instrumento privado, y no a través de una escritura pública, vos no ibas a tener ningún derecho para poder oponerte al concurso o a la quiebra del vendedor, ¿bien? O a la traba de medidas cautelares. Te ibas a quedar, digamos, sin ninguna... Bien. Profe, me parece que es mejor Los que desactive que... la cámara, pues se escucha muy mal. Sí, no se la escucha, profe. Sí, y se escucha muy... Muy cortado. Bueno, voy a... Y por momentos sí se escucha medio cortado. Bien. Acá, detener vídeo. Me dicen si se escucha mejor ahí, ¿eh? Sí, profe, se escucha mucho Me mejor. avisan. Bien, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, luego de la sanción de la ley 17711, antes de la sanción de la ley 17711 no teníamos muchas opciones para calificar al boleto. Como el artículo 1184 establecía que era nulo el contrato que no se efectuara mediante escritura pública, nos encontrábamos ante un ante un boleto de compraventa nulo, ¿bien? Pero nos encontrábamos ante un contrato preliminar válido, ¿bien? Luego de la reforma integral que efectuó esta ley, en la que fue jerarquizado el boleto de compraventa y fue admitido de que era oponible a la quiebra, hubo que revisar esta naturaleza jurídica, ya que los que pensaban que era un contrato preliminar decían que como se genera una obligación de hacer, a través del contrato preliminar se genera una obligación de hacer, lo que el juez puede hacer es, a favor, si el vendedor es remiso, lo que va a poder hacer el juez es generar que el remiso cumpla otorgando la escritura porque está haciendo cumplir esta obligación de hacer, ¿bien? Pero los que creen y consideran que es un contrato propiamente dicho, que es la mayoría de la doctrina, entre ellos Lorenzetti, incluida la cátedra, nosotros entendemos que ahora en la actualidad, luego de la ley 17711, estamos ante un verdadero y definitivo contrato, ¿bien? ¿Por qué? Porque no solo significa que voy a otorgar un segundo contrato, sino que además contiene las prestaciones propias del contrato de compraventa. ¿Cuáles son las prestaciones propias del contrato de compraventa? Entregar la propiedad y pagar el precio, ¿bien? Lo que se busca es resguardar siempre la buena fe y tratar al contrato como aquel acuerdo de voluntades en el que las partes se creyeron debidamente obligadas y que existen elementos esenciales del contrato, que son entregar la propiedad y pagar el precio. ¿Bien? Las partes, cuando se obligan, a través de un boleto de compraventa, se obligan a través de un contrato propiamente dicho, que no va a otorgar el dominio, ¿bien? Porque el dominio lo va a otorgar la escritura pública, pero es un título suficiente que va a dar posibilidad de exigirlo y además va a adquirir oponibilidad hacia los terceros, ¿sí? Además, bueno, seguramente como todos saben, el boleto de compraventa hoy en día en los usos y costumbres es muy usado. Entonces, todas las personas que suscriben hoy en día un boleto de compraventa, aunque sea un instrumento privado y aunque no sea la formalidad exigida por la ley para los contratos de compraventa inmobiliaria, está muy usado y la persona que firma este cumplir con las obligaciones que en la misma se pactan, ¿sí? Por eso nosotros creemos que estamos ante un contrato propiamente dicho. Bien. Además, de ser un
contrato porque está Profe, no se la escucha. estipulado en el código. ¿No se escucha? Eso último sí. Esa pregunta de no se escucha sí, pero lo anterior no. Bueno. Bueno. Corta. Además de tratarse del boleto de compraventa, además de ser un contrato consensual, nos encontramos ante un contrato nominal, bilateral, conmutativo, consensual y de carácter oneroso. ¿Esto qué quiere decir? Que va a llevar obligaciones recíprocas y correspectivas entre las partes, por eso es bilateral. Vamos a tener por un lado la entrega de la cosa que tiene que hacer el vendedor y otorgar la escritura y el título o cumplir con los trámites necesarios para hacerlo, y por su parte el comprador tiene que hacer la entrega de la suma de dinero. ¿Bien? Bien, esto que hablábamos de la ley 17711 fue incorporado dentro del nuevo Código Civil y Comercial. Perdón. Paso de filmina, acá. Bueno, esto que... Perdón, estaba incorporando gente. Esto que receta la ley 17711, que es la oponibilidad del boleto de compraventa ante las medidas cautelares o ante el concurso o la quiebra, está incorporado dentro de la sección 8, en la última sección, que es del tratamiento particular de los contratos de compraventa, en los artículos 1170 y 1171. ¿Sí? El Código consolida esta posición que tiene la ley 17711 y va a exigir, para el caso de la oponibilidad frente a las medidas cautelares, una serie de requisitos que están estipulados en el artículo 1170. Estos requisitos son 4. El primero es la buena fe del adquirente, es decir, que para que el boleto de compraventa sea oponible ante las medidas cautelar que trabó un acreedor al titular registral del bien, primero, el primer requisito para poder oponerlo es la buena fe del adquirente. ¿Bien? Aquella persona que adquirió un bien por boleto de compraventa tiene que ser de buena fe. ¿Cómo sabemos si este adquirente es de buena fe? Bueno, porque esta persona tiene que haber contratado directamente de quien figura como titular registral del dominio, del inmueble, o porque pueda subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿Qué quiere decir? Que aquel que compró el inmueble haya hecho un verdadero estudio del título para saber realmente quién es el titular registral del dominio y pueda ejercer la acción subrogatoria subrogarse sobre el derecho de los sucesivos adquirentes a través del boleto de compraventa para poder obligar al titular registral a escriturar. ¿Me entienden? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende, se entiende. Se entiende. Bien. También, ¿cómo vamos a saber si el adquirente es de buena fe? Porque este no tiene que haber sabido del estado falencial del vendedor o tampoco tiene que haber mediado connivencia. Si se puede probar que medió connivencia o que esta persona sabía del estado falencial del vendedor, la buena fe en este caso va a caer, ¿sí? El segundo requisito es el pago del 25% del precio. Como dije, acá estamos analizando el artículo 1185 bis. ¿Bien? El segundo requisito es el pago de al menos el 25% del precio del contrato, del inmueble.
El tercer requisito es la fecha cierta. La fecha cierta, como el boleto de compraventa es un instrumento privado, tiene que tener fecha cierta, esta es desde el momento en que se firma, y esto es lo que va a permitir que se oponga a terceros, ¿bien? La fecha cierta lo que va a demostrar es que no se celebró posteriormente para defraudar a los acreedores del vendedor o para aumentar el estado falencial del vendedor, ¿sí? Y el último requisito es la publicidad suficiente, posesoria o registral. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona que compró un inmueble mediante boleto de compraventa tenga la posesión del inmueble, o registral, y ustedes acá me van a preguntar, o se van a estar preguntando seguramente, registral, pero ¿cómo? Si un boleto de compraventa es un instrumento privado, y registral es cuando registrar la escritura pública. Entonces yo acá les voy a decir, y ya lo vamos a ver más adelante, con el otro, se otorgan boletos de compraventa en forma, y se inscriben estos boletos de compraventa en el registro como paso previo, y se difiere la escrituración para el final del pago, ¿bien? Ese sería el caso de registral. Bien, todos estos requisitos tienen que darse juntos. La falta de uno de ellos va a hacer que el boleto de compraventa no sea oponible a terceros. Y en el artículo 1171 se regula la oponibilidad frente. Volvió a salir. Sí, se salió de vuelta. Bueno, esperemos. Jazmín, de nuevo sos vos. Sí, sí, ahí me estoy fijando a ver si aparece. Hola. Hola, ahí ¿Me la escuchamos. escucha? Sí, sí. Y profe, Sí, profe. ahí se escucha. Sí, profe. Perdón, tenemos una conexión bastante mala. Si no, lo que puede La hacer, verdad profe, que es enviar el PowerPoint por el chat y que algún compañero o alguna compañera lo comparta. Y así le consume menos ancho de banda a usted y si se desconecta no se va de la pantalla. A ver, a ver, lo comparto. Lo que pasa es que como lo tengo en la computadora y el chat, No, ¿alguien no, que me acá en el pueda chat de pasar Zoom. un mail? En el chat de Zoom, digo, por acá mismo, donde dice archivo. ¿Se puede compartir por ahí? Espectacular. Sí, sí. Quien está del celular no lo va a poder abrir, pero que lo abra alguien que esté en la compu y lo puede compartir. tienen que darnos permiso para poder compartir. Pero yo no puedo dar permiso para compartir. Porque No, la pero lo tiene profesora una compañera. Fernanda Cataldo bien. No, No, sí, no, usted puede. usted lo comparte, lo selecciona desde ahí. Usted es la hospedadora, así que. A ver. Perdón, que esto es todo nuevo. Está bien. ¿Con quién hicimos eso, Bere, que vos compartiste? Con la profe Cataldo? Tata. Ah, A ver, ahí lo estoy enviando. ¿Dónde se cortó? Perdón. Se estaba cortando, o por lo menos a mí se me cortó cuando dijo que las compraventas se registraban o algo así, y ahí ya empezó a andar muy mal. claro. A mí se me termina- cortó más o menos cuando empezó a decir que si faltaban algunos de estos requisitos del boleto, no sé, ahí. Claro, cuando empezó con el 1171, ahí se desconectó directamente. Bueno, ¿Alguien lo ahí puede descargar? creo que Ya lo estoy descargando, pero la profe tiene que dar permiso para compartir pantalla. Ahí, profe, donde dice, a usted le aparece compartir pantalla, que tiene una flechita, ahí puede seleccionar para, creo que le dice permitir que comparta uno a la vez. varios participantes pueden compartir en forma simultánea. ¿Esto? No, ponga uno solo por las dudas para evitar cualquier inconveniente. Dice un participante puede compartir a la vez. Ah, listo, entonces debería poder ya ver.
Ahí ya lo comparto. Dice que está inhabilitada la función para compartir la Entonces, donde pantalla. dice seguridad, profe, ahí tiene que seleccionar permitir que los participantes puedan compartir. Donde dice seguridades. Permitir que los participantes compartir pantalla. Ahí, Eso. a ver ahora. Ahí sí pude. ¿En qué filmina estábamos? Esa, justo esa, sí. Creo que la número 3. No, perdón. La número 4. La número 4. Bien. Bueno, millón de gracias. Sigo entonces. Bueno, lo que les decía es que estos 4 requisitos se tienen que dar todos juntos. La falta de uno de ellos va a hacer que no se pueda oponer el boleto de compraventa. Bien. El artículo 1171 regula cuáles son los requisitos para que el boleto de compraventa sea oponible al concurso y a la quiebra. Los requisitos son los mismos. Es decir, tiene que haber buena fe del adquirente, tiene que haber pago del 25% del precio y tiene que haber fecha cierta. El único requisito que no figura en el artículo 1171 es el artículo D, que sería el punto D, que sería la publicidad suficiente, posesoria o registral. Algunos consideran que nada dice, pero debería de asimilarse al artículo anterior. Pero la verdad es que nosotros entendemos, junto a la mayoría, es que si nada dice, no es necesaria que exista la publicidad suficiente. ¿Bien? En este caso hay un requisito más, que es el primer requisito en realidad, es que el vendedor tiene que haber sido declarado judicialmente en concurso. Es decir, repitiendo, los requisitos para que el boleto de compraventa sea oponible al concurso o a la quiebra es que el vendedor haya sido declarado judicialmente en concurso, que el boleto tenga fecha cierta, que el titular adquirente sea de buena fe y que se pague el 25% del precio. Acá, en el caso del concurso o la quiebra, ¿qué va a pasar? El comprador puede exigir la escrituración ante el concurso o la quiebra del vendedor, y el juez tiene que otorgarle la escrituración. Pero como, por ejemplo, suponiendo el caso en el que solamente haya pagado el 25% del precio, ¿qué pasa con el 75% restante? Si el juez escritura a su nombre, pero este todavía no terminó de pagar. En estos casos se va a constituir una hipoteca de primer grado sobre el inmueble para poder garantizar el crédito del vendedor. Esto es para no perjudicar a los terceros que están en el concurso o en la quiebra, a los terceros acreedores, ¿sí? Bien. Bueno, pasando a la venta de lotes en mensualidades, que es otro de los puntos de la unidad. Si podés, no sé quién está compartiendo pantalla, Berenice, pasar a las filminas 5, ¿estamos? Bien. Con respecto a la venta de lotes en mensualidades, esta está regulada en los artículos 14.005 y 23.266. Estas son normas de orden público, por lo cual las cláusulas son indisponibles, las partes por acuerdo no pueden modificarlas, ¿bien? Es complementaria del Código Civil y Comercial, estas leyes no fueron derogadas por el nuevo código, y estas disposiciones únicamente van a regir para aquellos casos en los cuales el dueño de una fracción grande de tierra decida lotear la tierra en fracciones menores y decida que estos lotes se van a vender a plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a vender en cuotas periódicas, ¿bien? No entra dentro de
dentro de estas leyes, no entran los pagos mixtos, por ejemplo, cuando alguien compra un loteo y paga el 50% del precio y la parte restante la pagan cuotas, bueno, no va a entrar dentro de esta ley. Estas normas fueron sancionadas con un criterio social. Lo que busca es la división de grandes extensiones de tierra, que los dueños los quieran vender a plazo, bien, para poder fomentar un mejor acceso a la vivienda. Esto es básicamente para que las personas que menos poseen recursos puedan adquirir un inmueble. Pero bueno, como estas ventas son a plazo y la entrega de la escritura está diferida para un momento posterior, bien, estas personas quedan desprotegidas. Por lo tanto, este régimen, estas normas se sancionan para que los compradores de lotes a plazo puedan tener publicidad suficiente de su contrato o de su boleto, que esto es lo que hablábamos hoy cuando yo les decía en el punto D, que decía publicidad registral o posesoria. Este sería, por ejemplo, un caso. Ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, los principales riesgos que se dan en estos casos, en los cuales se venden lotes en fracciones que se pagan en cuotas periódicas y la escritura se entrega con posterioridad, es que quedan desprotegidos y, por ejemplo, el vendedor, y seguramente muchos conozcan varios casos de estos, es que el vendedor efectúe diversas ventas del mismo lote. Entonces, cuando la persona va a escriturar, se encuentra con que hay 2 o 3 familias que son dueñas del mismo lote. ¿Bien? Entonces, más que nada es para proteger sobre esto y también protegerlos, por ejemplo, si el vendedor cae en concurso o en quiebra, o le traban una medida cautelar, y los que compran lotes a plazo todavía no tienen la escritura, es una forma de proteger a estos compradores. Este loteo, este boleto de compraventa, perdón, no va a bastar con que se inserten las palabras lote y a plazo, bien, sino que además tienen que concurrir una serie de requisitos. Bien, la escritura no se otorga de inmediato. El requisito es que el pago en su integridad tiene que efectuarse en cuotas periódicas, no se aceptan pagos mixtos, bien. Solo se va a aplicar a loteos. Loteos, cuando me refiero que solamente se va a aplicar a loteos, digamos, a extensiones de tierra que se hayan fraccionados en lotes menores. Esto está previsto en el artículo 2 de la Ley 14.005, que establece que el propietario del inmueble que desee venderlo en la forma que prevista en el artículo anterior, dice, hará anotar en el registro público inmobiliario que corresponda al bien su declaración de voluntad de proceder a la venta de tal forma. ¿Bien? Es decir, el dueño de un loteo que quiera fraccionarlo y venderlo a plazo, tiene que primero hacer un plano de división del loteo. Segundo, tiene que presentarse en el registro e inscribir su intención de vender a plazo. Y tercero, tiene que presentar un certificado de escribano público que legitime el título que tiene sobre ese lote. ¿Bien? Todo esto es previo a la venta de lotes. Es un paso previo a la venta de lotes. Esto que va a generar que el vendedor de lotes a plazo esté inhibido de vender los lotes de otra manera diferente. ¿Bien? Solamente va a poder vender los lotes a plazo, en cuotas periódicas. Bien, por eso, antes de realizar las sucesivas ventas, tiene que tener esta autorización del registro, tiene que tener todo esto presentado en el registro. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Estas disposiciones que establece la ley es solamente para los sujetos en particular o también las tiene que seguir en caso que un estado, la municipalidad o la provincia quiera vender el terreno a los particulares en pago de cuotas? También, pero sí, también.
Bien. Bueno, una vez que se inscribió en el registro, todos estos papeles, el plano de división, el certificado del escribano, el dueño va a proceder a vender los lotes. Una vez celebrado el contrato con una persona individual, o sea, con una persona, con una determinada persona, cada lote en particular, es decir, cada lote individual, una vez celebrado cada contrato, dentro de los 30 días y realizar una anotación provisoria de ese instrumento. Acá entonces vamos a estar ante un boleto de compraventa que se anota provisoriamente en el registro, por lo tanto va a tener publicidad suficiente. ¿Bien? Esto es como para explicar y que quede claro el punto D anterior. ¿Cuáles son los efectos? Sí. Profe, ¿puedes repetir? Dice, desde el contrato individual de los lotes, después que se tenía que hacer. Bien. Una vez que el dueño realizó la inscripción en el registro, que inscribió su intención de vender a plazo y acompañó el plano de división de lotes y el certificado, esto lo inhibe de vender los inmuebles, los loteos, de otra manera. O sea, solamente puede venderlos de esta manera, ¿bien? Salvo que lo desista en forma expresa ante el registro. Pero bien, una vez que hace esto, puede comenzar a vender los lotes. Cuando comienza a vender los lotes a los particulares, una vez que se celebró el boleto de compraventa con cada particular, el vendedor tiene 30 días para inscribir ese boleto en el registro. ¿Bien? Tiene que proceder a la inscripción provisoria. Por eso yo hoy, cuando decía en el punto D anterior, cuando estábamos hablando de los requisitos para que sea oponible, cuando yo decía que decía publicidad registral o posesoria, yo les estaba diciendo que hay casos de boletos de compraventa que tienen publicidad registral en vez de posesoria, que sería este caso. Este es un boleto que se va a inscribir en forma provisoria en el registro de la propiedad hasta tanto se otorgue la escritura. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser los efectos de esta inscripción en el registro? Es que el comprador va a poder escriturar con preferencia a cualquier acreedor posterior para poder escriturar esa fracción que adquirió. Otro de los efectos es que los embargos posteriores a la fecha en que se realizó ese boleto y se inscribió, solamente pueden hacerse sobre las cuotas impagas, las cuotas que faltan pagar. Bien, como es a plazo, hay muchas cuotas impagas. El tercer efecto es que el comprador va a poder reclamar que se escriture una vez pagado el 25% del precio. Es decir, todos aquellos compradores de lotes a plazo, una vez que hicieron el pago del 25% del precio, van a poder pedir que se escriture. ¿Cuál va a ser acá cuál va a ser acá la herramienta que va a tener el vendedor por el resto del dinero que falta pagar? Va a poder en este caso poner una hipoteca sobre el bien para poder garantizar el cobro del resto del pago del inmueble, ¿bien? Como en el 1171 sería. ¿Cómo? Como en el 1171, lo de la hipoteca. Sería como en el 1171, pero digamos que esto lo establece directamente la ley de venta de lotes en mensualidades. ¿Sí? Es solamente para estos casos. Porque en el otro caso estamos ante un concurso o una quiebra del vendedor. Acá no necesitamos que el vendedor esté en concurso o en quiebra. O sea, yo compro un lote a plazo, pagué el 25% del precio y tengo derecho a que a mí me otorguen la escritura. Claro, lo solicito yo, no me lo impone el juez. Claro, yo lo solicito. Yo solicito la escritura y a mí me la tienen que escriturar dentro de los 30 días posteriores
y después se constituirá una hipoteca sobre el bien para que yo termine de pagar. Pero yo a partir del 25% del precio tengo derecho a tener la escritura a mi nombre. ¿Bien? Está bien, entendí la diferencia, gracias. Lo mismo va a pasar luego del pago del 25% del precio. El vendedor tampoco va a poder ejercer el pacto comisorio sobre las cuotas impagas. Es decir, que si yo me atrasé en pagar una cuota luego de que pagué el 25% del precio, no me van a poder ejercer pacto comisorio por las cuotas impagas, pero también en este caso la hipoteca que se va a constituir a partir del 25% del precio va a ser para poder garantizar esas cuotas que faltan pagar. Bien, y otro de los puntos es que el plazo de pago, es decir, las cuotas periódicas, son a favor del comprador. Por ende, que si el comprador tiene la plata y quiere adelantar cuotas, tiene el derecho de hacerlo y se le tienen que descontar los intereses. Bien, si paga antes las cuotas, si las cancela antes, se le van a descontar los intereses. Bien, en resumen, y para cerrar este tema, el pago del precio es en cuotas periódicas y el otorgamiento de la escritura va a ser diferido a un momento posterior, que sería al pago del 25% del precio, no al final, al 100% de las cuotas. Se va a diferir al 25% del precio. Los adquirentes pueden pedir que sean anotados provisoriamente y pueden exigir la escrituración a partir del 25% del precio del pago del precio, y los pactos comisorios van a ser inválidos si se ha superado el pago del 25% del precio. Ahora bien, y a modo de cierre de este tema, como comentario y como opinión, los negocios son como el cauce de un río, ¿bien? Que siempre busca una forma menos accidentada para discurrir. Entonces, creemos que como esta ley, estas leyes son bastante burocráticas y costosas porque el comprador tiene que cumplir con una serie de requisitos previos que llevan mucho tiempo y plata, hoy en día la verdad es que la realidad negocial ha hecho que este tipo de negocio se encuentre cedido frente a otras figuras que hoy en día se usan más. Por ejemplo, el fideicomiso es una de las figuras que más se usa para los emprendimientos inmobiliarios. Igual el fideicomiso lo van a ver más adelante, pero bueno, es como a modo de cierre para que sepan que estas leyes Se cortó de vuelta, me parece. Sí, pero sigue conectada y con el micrófono abierto. Capaz que no se está dando cuenta que no la estamos escuchando. Profe, si nos escucha, no la estamos escuchando. Adivinen quién es la hospedadora. Le voy. Ahí me fijo. Eso te pasa por haber sido la primera en unirte a la clase. Igual no entró de vuelta. No puedo encontrar el micrófono, ahí está. Si bien que hago mucho eso porque no encuentro el micrófono. Pero déjate de jugar, Berenice, que estás en clase, por favor. Creo que ahí activé el micrófono. Ah, aprendí una forma nueva de activar el micrófono sin mover el cursor. Ya está, aprendí.
Tu descubrimiento quedó grabado en la clase, te cuento. Y bueno, ¿Y si pausamos la grabación para que no sea tan pesada y la reanudamos cuando venga la profe? Sí, estaría bueno porque si no... A ver, ¿y después tipo la puede reanudar ella? O... Claro, pero poné pausar, no detener. Ah, ok.